El día de hoy se iniciará el debate en la Corte Constitucional del Ecuador respecto a la eventual despenalización del aborto cometido por mujer que hubiera sido violada. Tema complejo, pues no solo intervienen los argumentos jurídicos, sino también otros de diversa índole, como éticos, políticos, ideológicos e incluso religiosos. Mucho se podría argumentar, y se lo ha hecho, desde el derecho constitucional, los derechos de género, el principio de igualdad y los derechos humanos, que son los ámbitos desde los cuales se ha analizado este tema tradicionalmente. Sin embargo, en este video les propongo una mirada desde dos disciplinas que considero fundamentales para entender las razones por las cuales esta conducta debería excluirse del catálogo de delitos en la legislación ecuatoriana y declararse inconstitucional. Me refiero a la criminología y a la dogmática penal. En cuanto a la primera, coincidiremos en que la gran mayoría de violaciones a niñas y adolescentes se producen en el entorno íntimo, esto es, dentro del núcleo familiar o más cercano a la víctima. Por supuesto, existen casos que no siguen este patrón, pero porcentualmente son bastante residuales. Así que nos referiremos a los casos masivamente comunes, esto es, aquellos en los que el violador es parte del entorno cercano de la víctima. Ya podrán imaginarse lo que significa para una menor el denunciar a un padrastro, un tío, un primo o un amigo íntimo de la familia en un tema tan grave como una violación. En muchos casos el entorno familiar no cree a la víctima, quien termina reprendida o revictimizada. En muchos otros se culpa a la propia víctima de la agresión que sufrió. Y en otros casos mucho más numerosos se prefiere pasar la página y no perturbar la paz familiar con estas cosas. Solo en un porcentaje muy reducido, la víctima encuentra la apertura necesaria y la decisión de su entorno familiar de enfrentar la cuestión por la vía jurídico-penal. ¿Qué pasa si, adicionalmente a la violación y como efecto de esta, la víctima queda embarazada y se le obliga a mantener la gestación? Pues a las dificultades anteriormente señaladas se unen muchas otras adicionales, como la manutención futura del niño, principalmente. Recordemos que hablamos de niñas o adolescentes como víctimas que no tienen medios propios para sustentarse a sí mismas y menos aún a un hijo por nacer. En este caso será mucho menos probable que se denuncie al violador y se prefiera otro tipo de opciones, como casar a la víctima con su violador o al menos mantenerle en calidad de conviviente ocasional del mismo, con tal de asegurar que el niño al nacer tenga opciones de supervivencia material. En síntesis, obligar a la víctima menor de edad de violación a mantener la gestación funciona como un mecanismo de protección del violador y de garantía de impunidad. Por otro lado, cabe analizar este tema desde la perspectiva de la teoría del delito. Como muchos de ustedes saben, la culpabilidad como categoría dogmática desde hace casi un siglo se sustenta sobre la reprochabilidad dirigida a quien podía actuar conforme a derecho habiendo optado libremente por la actuación delictiva. En el caso de la mujer víctima de violación, esta exigibilidad de otra conducta es inaplicable, pues como producto del delito que se ha cometido sobre ella, es sometida a una condición biológica, el embarazo, que ella no ha escogido libremente. Por lo tanto, no puede obligarse a quien ha sido víctima de una conducta delictiva el cargar y soportar las consecuencias no elegidas derivadas de la misma. Esto significa que despenalizar el aborto cometido por mujer violada no es una cuestión de perspectiva de género o de concepción de derechos humanos solamente, sino de mínima coherencia epistemológica independientemente de los presupuestos ideológicos de los que se parta. Espero que este breve análisis aporte una nueva mirada y argumentos en un tema complejo, tan complejo como este.